Esta mañana vamos a estar compartiendo, retomamos un poco la serie de pasajes, de mensajes que veníamos hablando acerca del reino. ¿Te acordás? Hacemos mención, ¿cómo? Se acerca el reino. Muy bien, Tita, hace los deberes. Tita. Y encima decimos que, te acordás, ¿no? Estamos mencionando también de nuevo lo que predicamos el domingo anterior. El reino de Dios se acerca, como decía acá Tita. Mateo 4:17 decía ahí Jesús en el comienzo de su ministerio, dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, está cercano, está próximo. Y hablábamos de los reinos, y hablábamos del rey, del reino. Hablábamos de cuál es el mensaje de ese reino. Y ahí estuvimos compartiendo algunos domingos cómo es la vida en el reino. Con el mensaje que Jesús viene a compartir a sus seguidores en ese momento, como conocemos el Sermón del Monte o de la montaña. Y ahí Jesús compartía sus principios para con ellos. Y en esta mañana, retomando un poco toda esa idea que venimos hablando, que venimos predicando, que venimos diciendo domingo tras domingo, vamos a compartir sobre los ciudadanos del reino. Y quiero que si vos tenés tu Biblia, puedas abrir ahí en Mateo capítulo 13. Vamos a compartir en esta mañana acerca de lo que es referente a cualidades, a características que tienen que tener los ciudadanos de este reino. Algunas cuestiones que deben ser consideradas aquellos que quieren ser ciudadanos de ese reino. Y en lo que vamos a leer en esta mañana, en ese texto que te decía, Mateo 13, versículo 44 al 46, Jesús usa una y otra vez parábolas. Habíamos dicho que las parábolas es esa manera de explicar que Jesús usaba para hablar de realidades espirituales y traerlo al plano terrenal, si se quiere. De poder explicar por medio de estas parábolas lo que él pretendía, ¿sí? Y como gran maestro que Jesús era y es, él podía hablar de las verdades de su reino, podía hablar de las demandas de una manera simple, pero a la vez efectiva. Y lo hacía usando ejemplos, parábolas, como decíamos. Y en estas parábolas, en el uso que él hace por medio de estas parábolas, Jesús busca mostrar algo, una verdad fundamental, que es dónde está el reino de Dios, que Jesús es esa encarnación del señorío de Dios. Jesús es el mismo rey y a la vez es el reino. Y en otras palabras, cuando hablamos de todo esto con ser ciudadanos de este reino, estamos diciendo que el comprometerse con Él, reconocerlo como el Señor de mi vida,
me transforma en un hijo de ese reino, me transforma en un ciudadano de ese reino. Bueno, ok. Jesús relató una serie de parábolas que tienen que ver con estos candidatos que vamos a hablar hoy, los ciudadanos del reino. Algunas cuestiones, como decíamos, ¿cuáles son los roles de estos ciudadanos del reino? Y déjame decirte que estas parábolas tienen que ver con una cuestión netamente personal. Y ahora quisiera que nos preguntemos qué tipo de personas pensás vos que son las que Jesús requería para su reino. ¿Quiénes podrían ser los candidatos para integrar como ciudadanos responsables en ese reino? Seguramente se vienen personajes a nuestra cabeza. ¿Cuáles eran los estándares de Jesús para ser ciudadanos de ese reino? ¿Cuáles eran los requisitos? Y como decimos, habrá personajes que se vienen a nuestra mente, a nuestra memoria, y decir, ¿será que este cumplía los requisitos para los estándares de Jesús? ¿Será este otro? ¿Será aquella? ¿Será aquel? Muchas parábolas podemos encontrar las respuestas a estos interrogantes. De hecho, ¿se acuerdan que compartimos sobre el Sermón del Monte? Creo que ahí hay una idea bastante acabada, cuáles son el perfil, cuál es el estándar que Jesús busca para que sean ciudadanos de su reino. Pero esta mañana nos vamos a poner atención sobre algunas cuestiones importantes en relación a estos candidatos del reino. Demandas que implica cómo ser ciudadanos de este reino. Porque este rey coloca algunas cuestiones que no son menores, que muchas veces son pasadas por alto. Por eso te animo a que podamos leer en esta mañana el pasaje. ¿Sí? Dice ahí el versículo 44, yo lo voy a leer en Reina Valera, y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estamos hablando de la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Como acabamos de leer, hay una síntesis ahí de lo que Jesús contó. Pero en ambos casos podemos ver que hay el desafío a una decisión responsable. Lo que Jesús intenta transmitir por medio de estas parábolas tiene que ver con que el reino es una riqueza tal que valoriza cualquier otra cosa. Lo que verdaderamente
sentido en estas parábolas es que la riqueza de ese reino, no en la riqueza de ese reino, sino en el valor de ese reino. Y la actitud de estas personas, de estos personajes, para con ese reino. Por ejemplo, en el caso del tesoro escondido podemos ver que la persona tropieza con ese tesoro por una casualidad. Dice ahí el texto, el cual un hombre halla. El cual un hombre halla. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. En cambio, en el caso de la otra parábola, vemos que la persona encuentra, después de una larga búsqueda, hay una actitud de búsqueda de esta otra persona. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Buenas perlas. Esto significa, ¿saben qué? Que las personas llegan al reino de diferentes maneras. Seguramente vos llegaste a Dios de una manera diferente que la que yo llegué. De hecho, podemos encontrar en la Biblia diferentes ejemplos. Los discípulos, por ejemplo, se encontraron con Jesús a la orilla del mar de Galilea o del lago de Galilea. Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco, pero todos se encontraron con Jesús. Acceder al reino de los cielos puede resumirse, podríamos decir, en una cuestión de encuentro y de búsqueda y de encuentro. Pero la participación, que vos participes, que yo participe dentro de ese reino, determina, ¿sabes qué? Determina que ordenemos nuestras prioridades. Para colocar el reino en primer lugar, como predicamos algún domingo, el reino de Dios es primero. Y colocar el resto de las cosas en segundo lugar requiere de una actitud intencional, tuya y mía. Como vemos ahí en el texto, ambos personajes fueron movidos, fueron movilizados a tener una actitud, a accionar de tal o cual manera. ¿En pos de qué? En pos de ese tesoro, de ese reino. Estas parábolas nos muestran, describen al reino como algo extraordinario, como algo valioso. Que el hecho de que nos encontremos con ese reino produce un gozo, una alegría tremenda. Dice ahí el versículo 44, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Produce una alegría, un gozo y una acción que no tiene comparación. Lo interesante y que menciona el texto
es que el tesoro muchas veces, el reino de Dios, es algo escondido, no está visible para todos. Como tampoco era evidente que Jesús era el reino, que su vida venía a acercar el reino de Dios. En cambio, los discípulos eran como esa persona que encontró el tesoro, ya que pudieron reconocer que en Jesús era alguien que venía de parte de Dios. Y como lo reconocieron, Jesús les compartió los tesoros de ese reino, los misterios del reino, así como nos cuenta ahí en Mateo 13:11 y en 11:25. Otra de las cuestiones que podemos ver en estos textos es que el hallazgo de este rey es de tanta importancia y de tanto valor que vale la pena invertir de tu vida, de mi vida, para tenerlo y poder participar en él. Dice el versículo 44: y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 46 dice: fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla de gran precio. Jesús plantea esta idea de que seguirlo a Él requiere ordenar las prioridades. Los ciudadanos de este reino que Él propone tienen que poner a Jesús, al Rey, al reino, primero. Y este planteo, esta idea, Jesús también se la hizo al joven rico, ¿se acuerdan? Jesús va y le dice: andá y vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después seguime. Quisiera, para cerrar este tiempo, que vos puedas pensar tu vida de manera personal. Si este reino está siendo lo primero en tu vida. Si este reino está teniendo el verdadero valor y lo consideras poder poner el resto de las cosas, que esto tiene un valor para tu vida y para mi vida, el resto de las cosas pasan a un segundo plano. Dice que muchos de estos seguidores, los que mencionan la parábola, Jesús, decidieron que valía la pena, que ese reino tenía muchísimo más valor. Quisiera que oráramos en esta mañana. Señor, oramos en esta hora y clamamos que vos puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos percibir, Dios, lo que está ocupando el primer lugar en nuestra vida, que no es tu reino.
que vos traigas luz a nuestros corazones. Y que nos lleves, Señor, a pensar, a meditar, a reflexionar. En que todo esto, Dios, de que vos venís a traernos, a compartirnos, porque vos estás deseando de que participemos, de que seamos ciudadanos de ese reino, pero vos estás queriendo, Señor, ser el Señor de nuestras vidas. Que podamos decir con toda claridad, Señor, vos sos el Señor de cada una de las áreas de nuestras vidas. Que vos nos ayudes, Señor, como pensábamos y meditábamos el domingo anterior, o lo hacíamos un tiempo antes en el estudio. Señor, vos sos el que pone en nosotros el querer como el hacer. Señor, que podamos decidir, querer, no solo hacer lo que vos nos proponés, Señor, sino que podamos también decidir recibir tu ayuda, tu asistencia. En este tiempo de cambios, en este tiempo de diferentes situaciones y vivencias que estamos atravesando. Que vos puedas ser, Dios, lo más valioso en nuestras vidas. Que seas vos, Señor, el tesoro más valioso que nosotros tenemos en esta vida. Vos como Rey, tu reino. Y Señor, nosotros que podamos abrazar todo lo que tenga que ver con tu reino. Señor, por eso oramos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Porque sabemos que producirá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. Señor, te honramos en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén.